Bienvenidos y bienvenidas a la segunda formación del proyecto Captación, Formación e Integración de Personas Voluntarias y creación de un punto de información del voluntariado. Mi nombre es Ilenia y junto con mi compañera Lidia les mostraremos el siguiente taller de habilidades sociales desde la Asociación de Discapacitados del Sur, ADISUR. Esperemos que les guste. Antes de comenzar, resulta interesante añadir que el ser humano siempre ha mostrado su instinto de supervivencia y su factor relacional con la humanidad. Y es cierto que cada individuo intercambia con las demás de manera diferente. Sin embargo, si no existe una interacción adecuada, las relaciones se desvanecen e incluso pueden crear situaciones de conflicto. Por lo tanto, desde la primera infancia se debe aportar aspectos afectivos para el desarrollo humano. Con respecto a esto último, hacemos referencias a las emociones que sentimos. Comencemos con la definición de las habilidades sociales. Y es que, ¿qué son las habilidades sociales? Bueno, pueden ser definidas como aquel conjunto de técnicas de conducta que las personas aprenden desde la infancia y que son utilizadas para resolver situaciones de interacción con otras personas con el objetivo de resolver una situación social de manera exitosa. No tiene por qué existir conflicto de por medio. Las habilidades sociales, a su vez, están relacionadas con expresar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, sentimientos o deseos sin sentirnos mal por ello y sin hacer sentir mal a otras personas. También menciona que están relacionadas con la capacidad para aceptar las críticas o las opiniones de las demás sin enfadarnos o ponernos tristes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo nos ayudan unas buenas habilidades sociales? Bueno, como anteriormente se mencionaba, las habilidades sociales no solo es aquel conjunto de estrategias de conducta, sino también abarca las capacidades para aplicar dichas conductas. Este hecho nos puede ayudar a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable no solo para el propio sujeto, sino también para el contexto social en el que está inserto. En base a lo mencionado, también es importante destacar las características de las habilidades sociales, las cuales podemos destacar las siguientes. Por un lado, la capacidad para percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos que están presentes en situaciones de interacción social. A su vez, se exige la captación y aceptación del otro, así como la comprensión de los elementos simbólicos asociados a sus reacciones, sean estas últimas verbales como no verbales. También la capacidad de jugar un rol, es decir, de cumplir fielmente con las expectativas que otros y otras tienen con respecto a alguien como ocupante de un estatus en una situación dada. Es el factor primordial en la ejecución del rol, un factor que nace de las características de la personalidad. Contribuye a su vez a la efectividad del comportamiento interpersonal y depende de la capacidad de percepción, aceptación, comprensión y respuesta a las expectativas asociadas al propio rol. Por último, contribuye al mutuo entendimiento y a la comprensión entre dos interlocutores o más. Bueno, y ahora comenzamos con los tipos de habilidades sociales. En primer lugar, nos encontramos con las habilidades sociales básicas, que son primordiales para generar y mantener una comunicación satisfactoria. El saber iniciar un diálogo, mantener una conversación, la escucha activa, la formulación de preguntas, presentarse a uno mismo, uno misma, dar las gracias, capacidad para ser cumplidos, habilidades empáticas, es decir, ponerse en el lugar de las otras personas. También están las habilidades sociales avanzadas, que nos aportan estrategias para manejar convenientemente las relaciones sociales, en el que se encuentra la capacidad para ofrecer una opinión, el pedir ayuda, capacidad para pedir disculpas, la participación,
sugerir y dar instrucciones, seguir las instrucciones y la capacidad de convicción. Por otro lado, nos encontramos con las habilidades afectivas que están relacionadas con identificar y gestionar nuestros sentimientos y lo de los demás, como puede ser identificar y conocer las emociones y sentimientos, entender los sentimientos de las otras personas, la expresión del afecto, respetar los sentimientos y emociones de los demás, capacidad para afrontar el enfado de otras personas, la capacidad de autorrecompensa, la gestión del miedo a hablar con la gente e incluso el miedo propio que nosotros generamos, la capacidad para animar y la capacidad para consolar. También encontramos las habilidades de negociación o alternativas a la agresividad para así evitar el conflicto o gestionarlo de la manera adecuada. Por ejemplo, saber pedir permiso, capacidad para compartir, ayudar, quererse a uno mismo, capacidad para tolerar y responder a las bromas, tener habilidades de negociación, capacidad de autocontrol, defender nuestros propios derechos, no entrar en peleas, capacidad para evitar problemas con otras personas. Y tenemos las habilidades para hacer frente al estrés, el saber gestionar el sentimiento de vergüenza, la capacidad para defender a otras personas, la tolerancia al fracaso, capacidad para responder a la persuasión o una acusación, capacidad para formular quejas o reclamaciones y responderlas a ellas, deportividad, saber enfrentarse a las presiones del grupo, gestionar una conversación complicada, tener tolerancia a ser ignorado o ignorada, capacidad para confrontar mensajes contradictorios. Y por último, las habilidades de planificación, que se recogen reconocimiento de las propias habilidades, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para determinar objetivos, identificar la causa de los problemas y resolverlos, la recogida de información y la capacidad de concentración en una tarea. Bueno, y a continuación hablaremos de las técnicas para el entrenamiento de las habilidades sociales, que no deben ser interpretadas como un orden a seguir, sino pautas que nos permiten ampliar o mejorar nuestras habilidades. En primer lugar, nos encontramos con el modelado, como bien dice su nombre, se basa en el modelo a seguir, es decir, una persona dotada de las habilidades que se pretende aprender realiza una serie de conductas de forma adecuada y así la persona que observa pues puede aprender e imite, ya sea a través de conductas en directo o grabadas. Aunque hay que tener en cuenta que si la persona modelo realiza la conducta de forma excesivamente hábil o experta, pues puede producir una desmotivación a la persona que observa, por lo que se debe reforzar con aspectos positivos. Después encontramos el ensayo conductual, que se denomina aquellas actuaciones que son demostradas previamente por la profesional, ya sea de manera real, en contextos reales, o encubiertos, es decir, role-playing, situaciones ficticias, por lo que se suele realizar primero la ficticia para saber reaccionar en la vida real. Después, una vez realizado el ensayo conductual, es esencial que haya retroalimentación de las pautas a mejorar y de reforzar lo aprendido, como antes se ha comentado, a través de aspectos positivos. Es importante mencionar la inmediatez de la retroalimentación una vez se ha finalizado la actuación o durante, ya sea para mejorar o para felicitar de lo bien que se ha hecho. Y por último, nos encontramos con la generalización. La finalidad del entrenamiento de las habilidades sociales no es solo que se entrenen en un espacio concreto con unas personas específicas, sino que se lleven a la vida real, teniendo en cuenta que todos los contextos son distintos y debemos de previamente evaluar la situación antes de intervenir.
Vale, y para finalizar la formación, vamos a conocer qué nivel de habilidades sociales tenemos. A través del test de habilidades sociales de Arnold Goldstein y colaboradores de 1980, ¿vale? Se tocarán todos estos grupos, que son 6, que bueno, son los tipos de habilidades sociales que antes hemos comentado, pero que se distribuyen en una serie de preguntas. Es decir, el grupo 1, que habla de las primeras habilidades sociales, pues de la pregunta 1 a la 8, ¿vale? Inclusive. Y después, ¿cómo se responden a esas preguntas? Los valores, como lo vemos aquí, 1 es igual a nunca o nunca utilizo esa habilidad o demás. 2 muy pocas veces, 3 alguna vez, 4 a menudo y 5 siempre o casi siempre, ¿vale? ¿Cómo evaluamos el nivel de habilidades sociales que tenemos? Pues una vez contestadas las 50 preguntas, suman el resultado de cada pregunta. Es decir, si yo he puesto en la pregunta 1 un 4 y en la pregunta 2 un 2, pues 4 más 2 y así hasta la pregunta 50, ¿vale? Una vez sumado esto, nos basamos aquí en este cuadrito para ver en qué categoría nos encontramos, que ya nos lo comentarán en la videoconferencia. Y por último, después si quieren, por cada grupo de habilidades, pues lo que antes estaba comentando, de la pregunta 1 a la 8 se van a basar en las habilidades sociales básicas. Si sumamos eso es lo que hemos respondido, puntaje máximo son 32 puntos. Si tenemos un 32 puntos, pues será un excelente nivel. Y así sucesivamente, ¿vale? Con los demás. Y bueno, ¿qué más contarles? Agradecerles por seguir con nosotros, por la formación, que espero que les esté gustando. Y, y preparen papel y boli para la videoconferencia, porque se van a realizar algunas dinámicas sobre las habilidades sociales y esperemos que al menos se lo pasen bien. Muchas gracias. Buen día.